Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, en el momento preciso que estés escuchando esta enseñanza. Y que Dios te bendiga. Quien te habla y te saluda el pastor Jorge Cabral, del Ministerio Casa de Oración Banfield, en Argentina, continuando con un seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield, precisamente. Y hoy toca nuestro libro Josué. Y ya vamos por el número 28, ¿no? O también podríamos llamar al libro Jesús. Yo sé que me quieren corregir, pero dije bien, Josué o Jesús. La palabra Oseas en el antiguo hebreo es precisamente salvación o Dios salva, nombre relacionado con la raíz de Josué o Yeshua, cuyo nombre original era precisamente Oseas. Pero Moisés se lo cambió a Josué por Dios salva en griego. Oseas se lo cambió por Josué. Esto lo encontrás, anotalo, obviamente tenés me imagino que tenés tu cuaderno ahí bien lleno, ¿no? Tu anotador, número 1316. Dice, estos son los nombres de los varones de Moisés, que envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Yoshua o Josué. O sea que Oseas y Josué es sinónimo. ¿Quién, cuándo y dónde? Bueno, tomaremos en este caso el versículo 1 en el capítulo 1 del libro. Todo el libro se caracteriza por la frase la palabra de Jehová. La palabra no es solo lo que Oseas dijo, es decir, sus palabras como tales, sino que es el mensaje unificado de Dios que se expresa en todo el ministerio de Oseas. Toda la tradición del profeta refleja la revelación del Señor que recibió o le sucedió a él. Es la revelación dada por el Señor a través de la vida de un hombre específico dentro del escenario de la historia. Entonces, su proclamación y su vida son un testimonio, como todo profeta, una expresión del evento de la revelación de Dios. El título solo dice que Oseas es hijo de Beeri y su nombre significa Dios es salvación, igual que la forma original del nombre Josué o Jesús. Por eso su nombre relacionado con la tribu de Efraín está emparentado. Y es interesante entonces que 4 reyes de Judá son nombrados mientras que se menciona solamente el nombre del rey de Israel, Jeroboam II, año 786-746. Alguien ha sugerido que en comparación con este rey, quien llevó a Israel a la prosperidad, los últimos reyes de Israel, los últimos 6 reyes de Israel, no merecen ser nombrados. Es más probable que este versículo refleje el hecho de que el libro fuera compuesto después de la caída de Samaria, en el año 722 después de Jesucristo, pero en el territorio de Judá. El autor sería Oseas, o quizás sus discípulos que conservaron sus palabras. Evidentemente, el libro se escribió para un público que conocía mucho mejor la cronología de Judá que la de los reyes de Israel. Al marcar el período de los 4 reyes, demostró a los lectores que el ministerio de este profeta llamado Oseas comenzó durante el reinado de Jeroboam y duró hasta el fin del reinado del rey del norte. Debemos decir que poner las fechas del 752 al 722 para el ministerio de Oseas
no significan necesariamente que él murió en este último año. Su ministerio a Israel terminó porque Israel como tal desapareció. Sin embargo, es posible que el profeta haya escapado a Judá y que haya así comenzado a escribir el libro que lleva su nombre. También es igualmente posible que él muriera en el desastre de Israel, pero que escaparon algunos de sus discípulos, quienes conservaron sus palabras y que en Judá comenzaron a escribir el libro Oseas. De todas maneras, es interesante notar que el capítulo 1 se escribió en tercera persona. Con ese título del versículo 1 sabemos que las narraciones y los oráculos, es decir, la palabra de Dios de este libro, no son solamente palabras, sino que son la palabra de Jehová, la palabra de Dios, eventos que revelan al hombre, a todos nosotros, hombre y mujer, el carácter de Dios, como bien decía al comienzo el pastor Maximiliano. Los versículos del 2 al 9 forman una unidad literaria compuesta por 4 eventos simbólicos. Los eventos históricos de la vida de Oseas se subordinan al propósito de presentar un modelo para la relación existente entre Dios y su pueblo. Es decir, la vida de Oseas, Dios usa la vida de Oseas para mostrar la relación que hay entre Dios y su pueblo y Dios. Es decir, tenemos eventos históricos en la vida cotidiana de Oseas, pero no debemos utilizar estos datos para escribir sobre la vida de Oseas o de su matrimonio. Lo que tenemos es la predicación de Oseas en palabras y acciones. Los nombres de sus hijos no describen el estado de su matrimonio, sino el estado del pacto entre Dios e Israel. Acá no debemos nosotros concentrarnos en la crisis que vivió Oseas en su familia, sino en el mensaje que Dios está dando al pueblo. En el pasaje hay una economía de expresión para que el mensaje de Dios se manifieste en una forma más brillante y más clara. Pregunto, ¿puede alguna persona quedar fuera del amor de Dios? ¿Puede alguna cosa alejar a alguien del amor de Dios? Como dice Romanos 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo, verdad? Y como una vez prediqué y dije que no hay nada que podamos hacer en esta vida para que Dios deje de amarnos. Hagamos lo que hagamos, Él nos seguirá amando hasta el final. Por eso es su gracia, eso es su misericordia, que a pesar de lo que somos y hacemos y pensamos y decimos, Él nos sigue amando. Eso no significa que vayamos de cabeza al infierno si alguien rechaza al Señor. Significa que Él nos amó hasta el final, dándonos la oportunidad de alcanzar la salvación. Con un alto costo, a Oseas le fueron dadas por inspiración divina las respuestas a estas preguntas que él registró en su libro. A Oseas se le ordenó que se casara con una mujer llamada Gomer, quien era virgen cuando se casó, pero después se hizo prostituta, así como Israel primero fue fiel y luego fue infiel. Bajo las ordenanzas de Dios, Oseas se casó con Gomer y tuvieron 2 hijos y una hija. Sus nombres representan la ruptura de su matrimonio. Esto lo encontrás en el capítulo 1. Posteriormente, sus nombres fueron cambiados e investidos con nuevas promesas y esperanzas. Gomer abandonó definitivamente a Oseas y a sus hijos para juntarse con amantes, de quienes ella creía que le sostenían sus lujos, cuando en realidad era Oseas quien pagaba sus extravagantes gastos. Oseas y sus hijos suplican a esta mujer, a la madre, esposa, que vuelva a la casa. Rechazando sus súplicas, Gomer se vende en esclavitud y Oseas, quien todavía la ama, paga el precio del rescate. Acá estamos viendo, hago paréntesis, ¿no? Estamos viendo el tremendo amor de Dios, de una mujer que se prostituye, una mujer que Él toma para sí
la sostiene, la ama, y esta mujer lo engaña descaradamente. Él la ayudará durante un periodo de rehabilitación, luego el matrimonio se reanuda. Esto está en capítulo 3. Por medio de sus muchos amor por su infiel esposa, se da cuenta de cuánto ama Dios a Israel, su pueblo infiel. Desde la perspectiva del amor de Dios, Oseas le predica al Israel infiel sermones de restauración y de amenaza de juicio alternadamente. O sea, el mensaje de Dios sigue dándose. Oseas profetizó durante el tiempo de los últimos reyes de Judá, por tanto fue un contemporáneo de Amós en Israel y de Isaías y Miqueas en Judá. Él vio el deterioro político y la decadencia moral en cada área de la vida de Israel. La degradación estaba a la orden del día. El pecado dominaba la vida social y espiritual del pueblo. Aunque estaba siendo atacado por Asiria, la corrupción interna de la sociedad de Israel era de mayor peligro que cualquier enemigo extremo. Interesante dato para tomar en cuenta, que a veces no son más peligrosos los enemigos externos, sino nosotros mismos podemos ser nuestro propio peor enemigo. Oseas es el profeta del amor de Dios. Su libro es un recordatorio de que el pecado es semejante a la infidelidad dentro del matrimonio. El que peca se aleja voluntariamente de Dios. Sin embargo, Él ha proporcionado perdón y reconciliación por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Aunque el conocimiento de Oseas acerca de la provisión de Dios era incompleto, por fe él sabía que Dios reconciliaría a su pueblo consigo mismo. A causa de la muerte de Cristo, tanto los judíos como los gentiles que creen en Él, por medio de la fe, entran en una relación personal con el Señor en la que no hay acusación, no hay condenación, no hay separación de amor, no hay separación de amor de Cristo por nosotros. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 8, 1 al 39. Oseas es el hermoso mensaje profético de Dios de incluir a los gentiles, los no judíos como sus hijos, como también está escrito en Romanos 9, Primera de Pedro capítulo 2. Los gentiles no son originalmente el pueblo de Dios, pero a través de su gracia y misericordia, Él ya nos ha dado a Jesucristo y por la fe en Él somos injertados en el árbol de su pueblo. Esto está en Romanos capítulo 11, versículo 11 en adelante. Y esta es una asombrosa verdad acerca de la iglesia. Una que es llamada un ministerio porque antes de Cristo el pueblo de Dios era considerado únicamente el pueblo judío. Solamente ellos pensaban. De hecho, cuando el Señor dice, id a todo el mundo, id a todas las naciones y haced discípulos, Él estaba comisionando a un auditorio o a una audiencia judía, netamente judía. Ellos tenían el pensamiento de que Jesús les estaba diciendo, vayan a todo el mundo y busquen a los judíos dispersos por todo el mundo y conviértanlos al cristianismo. Pero grande fue la sorpresa cuando el Señor le revela a Pedro, ¿no?, que el evangelio era también para los gentiles. Cuando Cristo vino, los judíos fueron endurecidos temporalmente hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11, 25. La historia del pacto de Dios y la infidelidad del pueblo es notoria en el libro de Oseas, es decir, en toda la Biblia, evidentemente. Pero desde la salida de Egipto se presenta en Oseas con la figura del matrimonio en su capítulo 2. Dios no puede pasar por alto la infidelidad, como ninguno de los que están escuchando, que están casados, que tienen su esposo o su esposa, aceptarían bajo ningún punto la infidelidad. Ese sentimiento que un varón siente o que una esposa siente es el mismo sentimiento de Dios con respecto a su pueblo, con respecto a sus hijos de manera individual. Dios no puede pasar por alto la infidelidad.
cuyo fruto es desorden y caos. La infidelidad acarrea desorden y caos. La caída de Israel será el resultado final de este proceso. Tristemente, como el pueblo es tan duro de servir, como dice, ¿no? La infidelidad trae desastre. Pero en medio de esa situación, Oseas afirma lo que es el centro mismo de su mensaje. Porque a lo largo de todos los profetas que vamos estudiando, de todos los libros poéticos, todos los escritos, vemos la justicia de Dios, vemos la bendición de Dios, vemos la desobediencia del pueblo, vemos a causa de su justicia cómo el Señor disciplina y castiga, cómo el pueblo se arrepiente, o mejor dicho, un remanente se arrepiente, el resto sigue su camino, el resto es destruido, y Dios muestra su misericordia. Es un ciclo permanentemente en toda la Escritura, ya lo estamos viendo y lo iremos viendo a lo largo de los libros que nos quedan, hasta llegar al Nuevo Testamento. La gracia de Dios disciplina, pero no abandona a su pueblo. Dios disciplina a su pueblo, pero no lo abandona. En esa fidelidad inquebrantable descansa la esperanza de la restauración. Nosotros estamos esperando la restauración final. En definitiva, somos salvos, pero aún todavía no hemos sido restaurados completamente. Estamos esperando esa redención final. Vamos en proceso, vamos corrigiéndonos a través de la administración de su palabra, a través de lo que Dios nos habla cada día de nuestras vidas. Pero llegaremos a la perfección, a la restauración final, cuando ya Él nos lleve de esta tierra. Solo el amor de Dios puede inducir al arrepentimiento y a la conversión. Solo el amor de Dios. No hay nada que pueda inducir al arrepentimiento. El reconocimiento de la misericordia divina hará posible un nuevo trato entre Dios y su pueblo. Oseas, el profeta, habla frecuentemente de un juicio, habla de un litigio de Dios contra su pueblo. En su capítulo 2, su capítulo 4, habla de clamor, un clamor, es decir, no se queda un mensaje estático, sino que hay un clamor constante. En el capítulo 8, habla de sentencia, en su capítulo 2, capítulo 10 y capítulo 16. Recursos literarios que señalan el quebrantamiento del pacto. Pero a menudo el profeta, cuya conciencia de hablar en nombre de Dios es muy clara, porque él no habla palabra suya, introduce quejas en las que se expresa la piedad de Dios y del profeta por el pueblo, porque también el profeta siente piedad por su pueblo, y en que Oseas intercede por Israel. Interesante también para notar lo que aprendemos aquí, que no puede haber un líder o un pastor, un maestro, etcétera, si no ama al pueblo, si no tiene amor por el pueblo, si no tiene esa pasión por el pueblo, así como Dios muestra su amor y su misericordia, el profeta también lo muestra, porque el profeta es inducido por Dios. Y lo fundamental del mensaje de Oseas es la relación de Dios con Israel. Oseas ve los mismos males morales religiosos que sus contemporáneos, Amós, pero halla la raíz de los mismos en la infidelidad de Israel al pacto. El profeta encuentra que el pueblo es infiel al pacto, a la promesa. La nación ha abandonado a su esposo y se ha entregado a dioses cananeos, por ejemplo los Baales, confiando en ellos o en su propio poder militar también. Confiaban en dioses, confiaban en su fuerza, confiaban en el poder militar, confiaban en sus alianzas extranjeras y se sentían seguros. Tengamos mucho cuidado de no caer en el mismo error, y más que error, pecado, de dejar de confiar en Dios, de dejar de considerar a Dios como primer lugar y comenzar a creer o a confiar en nuestra propia fuerza, en nuestro trabajo, en nuestro salario, en nuestro conocimiento, etcétera, 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 porque eso es idolatría. Como consecuencia,
toda su vida privada y pública se ha corrompido. La vida del pueblo, tanto privada como pública, se ha corrompido. Israel no tiene conocimiento, ha quebrantado la relación con él y no discierne ni sigue su voluntad. Por eso termina diciendo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no me buscó. No es porque no había palabra de Dios, sí que había, pero no buscó tener esa intimidad de relación con Dios. En Oseas, más que en ningún otro profeta del Antiguo Testamento, se ve la relación que existe entre su mensaje y su persona, y las experiencias de vida personales y de su pueblo. Oseas es del tipo de ministro o de pastor, si querés, que vive en carne propia el sufrimiento de Dios. Y qué bueno que haya hombres y mujeres que tengan ese celo santo. No hablo de otra cosa, no hablo del legalismo, no hablo de puritanismo ni de esas cosas. Hablo de un amor profundo por Dios, su palabra, su obra, su iglesia, que está dispuesta a no callar, a exhortar, a denunciar el pecado y a trabajar para la edificación del pueblo. Y vemos el carácter de Dios a propósito de esto en Oseas, en su profeta. Dios es accesible, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Todas estas características las vemos en el libro de Oseas y la vemos en la persona de Oseas. Vemos también a la figura de Cristo en Oseas. Oseas pinta la relación entre el pueblo fiel y la esposa infiel. La presencia de Cristo en el libro de Oseas es permanente, como amado y redentor de su pueblo, así como Oseas fue redentor de su esposa Gomer, porque cualquiera podría haber dicho, sí, Oseas, vos tenés todo el derecho de repudiarla y pedirle el divorcio, echarla de tu casa, decirle que no la querés ver más. O sea, él tenía ese derecho, porque la ley lo acompañaba, pero él prefirió obrar ya no en amor solamente, en misericordia. Es decir, Dios tiene el derecho de castigarnos y fulminarnos y terminar con nuestras vidas a causa de nuestra desobediencia y las maldades. Pero Él no opta por eso en este tiempo de la gracia. Él opta precisamente por eso, por su misericordia y su gracia. Y Oseas también muestra la posición de Cristo como Salvador de su pueblo. No conocerás, pues, Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí, dice Oseas 13:4. Oseas fue profeta de Israel, el reino del norte, desde el año 753, hasta el 715 a.C., aproximadamente. Su vida se convierte en una ayuda visual para el reino del norte. La relación de Oseas y su mujer. Fuerte situación. Dios le dijo a Oseas que tomara una esposa, que se convierte en prostituta. Se llamaba Gomer o Gomer. Ella tuvo hijos con Oseas y Dios y dio los nombres de esos niños, Jezreel, porque Dios iba a castigar a Israel por la masacre de Jezreel. Lo Ruhamá significa no amado, ya que Dios les advierte que Dios ya no mostrará amor por Israel. Lo Hamí, que significa no mi pueblo, como dijo Dios, tú no eres mi pueblo y yo no soy tu Dios. Podemos ver la indignación de Dios, podemos ver la ira de Dios, podemos ver el enojo de Dios, pero qué prontamente el Señor, cuando ve el arrepentimiento en su pueblo, el Señor cambia esa ira por su misericordia. Es impresionante esto, para tomarlo en cuenta en nuestras propias vidas. Obviamente, Israel es culpable de prostitución. Después de un tiempo, Gomer lo deja para volver a la prostitución y Dios le dice a Oseas que la encuentre y la redima para que sea su esposa nuevamente. Oseas
le dice a Israel que son culpables de prostitución porque Dios los había redimido para ser un pueblo para sí mismo. Y aunque por un tiempo lo amaron y lo sirvieron, escuchá esto, por un tiempo estuvo todo bien, parecía como que todo estaba color de rosas, pero gradualmente se alejaron y adoraron y sirvieron a los ídolos, olvidando al Dios que le otorgó su amor. Claro que hubo juicios de Dios, hubo varios juicios de Dios. Estaban oprimiendo y esclavizando a los pobres, el pueblo mismo de Israel, oprimiendo y esclavizando a los más pobres. Dios envió varios juicios sobre ellos, incluida la sequía y la derrota de sus enemigos. Él había enviado profetas para advertir a Israel de las consecuencias de rebelarse contra Dios y los llama, como un padre amante, amoroso, a volverse. Vuélvanse a mí y ámenme y adórenme. El reino del norte nunca regresó al Señor en este periodo y finalmente fueron llevados cautivos por Asiria. En el capítulo 14 vemos que es un mensaje de bendición hacia el arrepentimiento. El pueblo se arrepiente y se vuelve a Dios. Qué importante es arrepentirse y volver a Dios. Debían pedir perdón por sus pecados, debían reconocer sus pecados y su rebeldía. Oseas nos enseña cuán misericordioso es Dios con su pueblo, incluso con aquellos que se han alejado muchos de Él. Los llama a regresar a Él, los toma en sus brazos, así como vemos en la imagen del anuncio, como Oseas toma a su mujer Gomer en sus brazos y la trae de nuevo. Porque si no hay arrepentimiento, si no se busca su rostro, siempre hay consecuencias por el pecado, pero el amor de Dios nunca falla. Bien, haciendo un poco un análisis del libro, el autor, Oseas 1:1, identifica al autor del libro como el profeta Oseas. Es la narración personal de Oseas de sus mensajes proféticos a los hijos de Dios y al mundo entero. Oseas es el único profeta de Israel que dejó algunas profecías escritas, las cuales fueron registradas durante los últimos años de su vida. La fecha de su escritura, Oseas es el hijo de Beri, que profetizó durante un largo periodo del 785 al 725 a.C. El libro de Oseas fue escrito probablemente entre el año 755 al 725, antes de Cristo siempre. Bueno, el propósito de la escritura, estuvimos viendo bastante sobre eso. Escribió este libro para recordar a su pueblo y a nosotros mismos que Él nuestro es un Dios de amor. El Dios nuestro es un Dios de amor. A pesar del continuo extravío de Israel, ir tras falsos dioses, la fidelidad del amor de Dios es representado en el sufrimiento del esposo de la mujer infiel. Aquí, en la fidelidad de Dios, también vemos sufrimiento en el corazón de Dios. El mensaje de Oseas es también uno que advierte para aquellos que dan la espalda al amor de Dios. No hay nada más necio en el ser humano que darle la espalda al amor más inmenso de todos los tiempos y de todo el universo, para expresarlo de alguna manera. A través de la presentación simbólica del matrimonio de Oseas con su esposa Gomer, el amor de Dios por la nación idólatra de Israel es revelado en una rica metáfora en los temas del pecado, el juicio y el amor que perdona. Veamos algunos versículos clave, por decirlo de alguna manera, o unos versículos que podríamos resaltar. Oseas 1:2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. 2:23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo Hami: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. 6:6,
Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Capítulo 14, versículo 2 al 4. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Bueno, un breve resumen del libro es que puede ser dividido en dos partes. Primero, Oseas capítulo 1 a capítulo 3 y versículo 5, que es una descripción de una esposa adúltera y un esposo fiel. Fíjate la característica, porque cuando hay una esposa adúltera, hay un esposo enojado, hay un esposo implacable, hay un esposo con deseo de venganza y de justicia, es decir, el divorcio. Pero aquí vemos algo muy especial. Vemos a una mujer infiel y vemos a un esposo lleno de amor y fidelidad, que es símbolo de la infidelidad de Israel, esta mujer, hacia Dios a través de la idolatría. Y segundo, podríamos dividirlo, capítulo 3 a 6, capítulo 14 al 9, contiene la condenación de Israel, especialmente de Samaria, por la adoración de ídolos y su eventual restauración. La primera sección del libro contiene 3 diferentes poemas ilustrados como los hijos de Dios regresan una y otra vez a la idolatría. Dios les ordena a Oseas casarse con esta mujer, quien después de haberle dado 3 hijos, abandona a su esposo para ir tras otros amantes. El énfasis simbólico puede ser claramente visto en el primer capítulo, mientras Oseas compara la acción de Israel con el abandono del matrimonio para vivir como una prostituta. La segunda sección contiene la denuncia de Oseas de los israelitas, pero seguido por la promesa y la misericordia de Dios. O sea, está el veredicto de Dios, está la amenaza de Dios, pero también hay promesas si se arrepienten y misericordia de Dios. El libro de Oseas es un registro profético del infinito amor de Dios por sus hijos. Desde el principio de los tiempos, la ingrata e inmerecedora creación de Dios ha estado recibiendo el amor, la gracia y la misericordia de Dios, mientras aún es incapaz de refrenar su maldad. De hecho, la maldad se multiplica hora a hora. La última parte del libro que estamos viendo, Oseas, muestra cómo una vez más el amor de Dios restaura a sus hijos arrepentidos, perdonando sus transgresiones cuando ellos se vuelven a Él y con un corazón arrepentido. El mensaje profético de Oseas predice la venida del Mesías de Israel 700 años en el futuro. Todavía no, el Mesías, o sea Cristo, iban a ser 7 siglos después. Y Oseas es citado en el Nuevo Testamento. Veamos algunas referencias proféticas. Oseas, capítulo 2, versículo 23, es el hermoso mensaje profético de Dios de incluir a los gentiles, es decir, los no judíos, vos y yo, como sus hijos, como también está escrito en Romanos capítulo 9, 25 y 1 de Pedro 2:10. Los gentiles no son originalmente el pueblo de Dios, pero a través de su gracia y misericordia, Él nos dio a Cristo, y por la fe en Él somos injertados en ese árbol original. Veamos la aplicación práctica para finalizar este libro, cómo lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, cómo aplicamos la totalidad de este libro a nuestra vida hoy. El libro de Oseas nos asegura el amor incondicional de Dios por su pueblo, que ya fue demostrado, es decir, no necesitamos que Dios nos demuestre su amor. Porque a veces tenemos una religión
un poco romántica. Queremos que, no sé, que el Señor nos apapache, nos abrace y nos diga te quiero, hijo, ¿no? O como algunas canciones, ¿no? Que nos hable al oído y nos diga te amo, hijito mío, tú eres especial para mí. No, ya el Señor demostró su amor hace 2000 años en la cruz del Calvario. Dice, no hay el verdadero amigo, el que ama es el que da su vida, el que está dispuesto a dar su vida por sus amigos. Y ese hablaba él mismo del amor inmenso, que no solamente fue dar la vida de una manera estoica, sino que dio la vida para salvarnos eternamente, no para sacarnos de un problema del momento, para salvarnos eternamente. Pero también es un cuadro de cómo Dios es deshonrado y cómo es provocado el Señor, cómo su amor es desmerecido y la ira de Dios tiene que hacerse efectiva por las acciones de sus hijos. ¿Cómo puede un hijo a quien se le ha dado abundancia de amor, misericordia, gracia, se le da, en su infancia se le ha cuidado, se le han cambiado los pañales, se lo ha llevado a la escuela, se le ha dado amor, se le ha dado techo, comida? ¿Cómo puede ser que ahora trate a su padre con falta de respeto? Bueno, aún así, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo con el Señor por siglos y siglos. Hablo de la humanidad. Mientras consideramos como los israelitas le dieron la espalda a Dios, necesitamos observar no más allá del espejo frente a nosotros para ver el reflejo de esos mismos israelitas. Solo recordando cuánto ha hecho Dios por cada uno de nosotros. Ahí recién podremos ser capaces de evitar rechazar a aquel que puede darnos vida, en esta tierra, vida llena de paz, de gozo, de prosperidad en medio de la crisis. Ustedes no se dejen llevar por las noticias, ustedes confíen en el Señor. Esa vida que nos da el Señor, pero sobre todo la más importante, la vida eterna en la gloria. En lugar de el infierno ardiente que merecemos. Es esencial que aprendamos a respetar a nuestro Señor. Y el respeto se denota en las cosas mínimas, Por ejemplo, en una sala de Google Meet para estudiar la palabra. Hasta ahí se muestra el respeto que yo tengo a Dios. Porque algunos están atentos allí, otros pueden apagar la cámara, se van, a dormir, se va a hacer las pizzas, qué sé yo. Pero este es el tiempo de escuchar la palabra. Y Oseas nos ha mostrado que cuando cometemos pecado, si tenemos un corazón quebrantado y una promesa de arrepentimiento, entonces Dios nos mostrará nuevamente su amor eterno, porque como dice la carta primera de Juan, porque Dios es amor y nos ama con amor eterno. Así que la verdad que nos deja un hermoso mensaje, Oseas, que obviamente deberíamos profundizar muchísimo más. Ya tendremos tiempo en alguna prédica de tocar al profeta Oseas. Bueno, si el Señor no dice otra cosa, la próxima semana estaremos continuando con el libro que precede. Que Dios te bendiga.